Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos a dos invitados para discutir sobre el futuro del Ministerio Público, las acciones que han tomado recientemente y que han resultado muy polémicas. Para ello tenemos a Pedro Trujillo, quien es profesor universitario y analista político, y Andy Yavaloa, analista jurídico de Fundación Mirna Mac. A ambos muchas gracias por estar en Razón de Estado. Pedro, quisiera empezar con usted. Hay muchos cuestionamientos al Ministerio Público, sobre todo por el trámite que se le dio a las denuncias presentadas contra el fiscal de la FESI, el fiscal Juan Francisco Sandoval, y generó una serie de críticas, incluso provocó el pronunciamiento de un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Usted tiene una posición al respecto, contraria, a toda esta polémica que ha generado. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? ¿Por qué darle trámite a estas denuncias en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval le resulta que es correcto? Bueno, vamos a ver. Gracias y buenas noches. El Ministerio Público va a ser cuestionado desde el momento que más del 90% de los delitos en el país se quedan en impunidad. Así que llegue quien llegue y haga lo que haga, hay un 90% de crítica de esos delitos. Dicho esto, hay que poner sobre la mesa si el Ministerio Público tiene que investigar o no las denuncias que se le presenten. Si el Ministerio Público no investiga las denuncias que se le presenten, las estime o desestime posterior, esa es otra historia. Entonces, le estaríamos señalando a tener un criterio selectivo. ¿Qué hace el Ministerio Público? Cuando determinadas personas o instituciones o partidos políticos denuncian, en este caso, al fiscal Sandoval, lo ha hecho Julio Ligorría, lo ha hecho Alejos, lo ha hecho la UNE, lo han hecho abogados defensores, pues al Ministerio Público solo le queda una solución en ley, que es investigar esa denuncia, sea una o sean muchas más. Si no lo hiciera, ¿qué diríamos los ciudadanos? El Ministerio Público es selectivo. ¿Qué hace el Ministerio Público? Aplicar el principio de toda denuncia debe ser investigada, y exactamente eso es lo que está ocurriendo a mi parecer. Otra cosa son las voces que se escuchen con otras opiniones que muchas veces no están sustentadas en hechos. ¿Qué dirían esos que opinan si el Ministerio Público dijera a este lo investigamos, pero a este no? Andy, ¿cuál sería su posición al respecto? ¿Comparte la opinión de Pedro? Mi posición, como dijo Pedro, a quien externo un saludo cordial, es basarme en los hechos. 47 denuncias en contra del fiscal Sandoval. 47. Del total de denuncias que se han presentado recientemente, del 100% de las denuncias presentadas en contra de agentes fiscales por diversos actores como los que menciona Pedro. Me refiero a abogados defensores, me refiero a sindicatos, etc. Resulta ser que de ese 100%, el 50% aproximadamente corresponde, son hechos lo que estoy diciendo, corresponde a denuncias en contra del fiscal Sandoval. Ok, coincido en que el Ministerio Público no puede ser selectivo, pero por favor, llamémonos a la reflexión. Aquí está pasando algo más que el hecho de un mero revanchismo o de utilizar la denuncia como un mecanismo en contra de quien acusa. Aquí estamos en una situación muy particular que en lo que yo coincido es que debería de investigarse por qué ese número de denuncias es tan significativo en contra del fiscal Sandoval. Más del 50% de esas denuncias del total es en contra de él y de algunas personas del equipo de esa fiscalía. Así que aquí hay que tomar las cosas como deben de ser. Y peor aún, termino diciendo, resulta ser que también se han establecido procedimientos administrativos en contra, originados desde dentro del propio Ministerio Público en contra del fiscal. Ahí ya empieza la cuestión como a pintar de otra manera. Gracias. Ahora, Pedro, es claro que el fiscal Juan Francisco Sandoval ha sido una figura importante en la lucha contra la corrupción que se han llevado en los últimos años en Guatemala.
Y es muy claro que grupos asociados a las mafias, a la corrupción, están interesados en debilitarlo, en hacer de que el trabajo que ha hecho hasta el momento, con todo y los errores que puedan tener, pues se termine y regresemos a un estado en el cual la impunidad reina. No podemos interpretar de esta forma las acciones que se están haciendo en contra de él, y si eso es, si lo podemos leer de esa forma, no debería en todo caso el Ministerio Público pues apoyar la lucha que se hace dentro de esa misma institución. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que tú planteas. Es cierto, y también lo dijo Andy, es cierto. Cuando un fiscal, bueno, hay que decir que el Ministerio Público tiene cerca de 600 expedientes administrativos sobre la mesa, cerca de 600. Y aquí estamos hablando o de 3 o de 47 denuncias. Hay un volumen mayor en otras fiscalías, pero llevas toda la razón. Cuando un fiscal es blanco de los ataques de las personas que investiga, hay que buscar la razón. Yo tengo clarísima cuál es la razón. La razón es generar una acumulación de denuncias que promueva 3 cosas, o una de las 3. La primera, el procesamiento de la persona. La segunda, el cansancio de la persona y que se aparte. Y la tercera es presentar a ese fiscal como alguien que no está en condiciones de seguir ciertos casos por el número de denuncias que tiene acumulado y generar una recusación. Es decir, hay una estrategia de los malvados, denominémoslos así, que están perseguidos por él y quieren deshacerse de él. Eso es una cosa evidente que nadie puede negar. Eso es cierto. Lo que yo me quiero posicionar en otra parte es que sobre esos hechos de la certeza que yo reconozco de una persecución al fiscal están quienes él persigue y no un Ministerio Público como institución, que creo que es el mensaje que se está trasladando mal. ¿Los malvados persiguen al fiscal? Por supuesto, esa es la labor de los malvados, pero no es el Ministerio Público, sino que es un grupo de personas afectadas por sus investigaciones. Y eso es un hecho que está ocurriendo y es un hecho que hay que evidenciar y es un apoyo que hay que darle al fiscal. Ahí no hay ninguna duda. ¿Qué opción tenía en todo caso el Ministerio Público o en todo caso la señora fiscal general para poder apoyar la labor que se hace dentro de la FESI y al mismo tiempo atender a ese punto que menciona Pedro, que es, bueno, toda denuncia tiene que ser de alguna forma tramitada? Andy. Gracias. Sí, en efecto, nosotros nunca hemos dicho que no se debe seguir el debido proceso. La primera opción, y la fiscal lo tiene muy claro en ese sentido, de seguir ese debido proceso. Eso es lo primero. Pero lo segundo, y esto es igualmente importante, y tanto que se menciona el principio de objetividad que debe de caracterizar el ejercicio de la función del propio Ministerio Público, es precisamente en atención a esa objetividad darle ese beneficio que todos los ciudadanos tenemos, ¿sí? Sustentado sobre el artículo 14 de la Constitución y 14 del Código Procesal Penal, además de la normatividad interna del propio Ministerio Público, la ley orgánica del mismo. Y es que muchas de estas denuncias, a Pedro lo explicó excelentemente bien, tienen un propósito espurio. Y el Ministerio Público debería empezar a gestionar alguna suerte de acción y de instaurar, si es que no la tiene, una política de apoyo a sus fiscales. No estoy diciendo de tomar partido por ellos, estoy diciendo de apoyo a la gestión de los fiscales y el trabajo en general de cada una de sus dependencias. Esto para mandar un mensaje a la ciudadanía de que no se va a permitir que a través de una serie de denuncias de naturaleza espuria se pueda afectar la imagen de quienes actúan en nombre del Ministerio Público, y que al socavar a estas personas lo que se pretende es también mandar un mensaje de que el Ministerio Público no funciona. Seamos honestos también en eso, por favor. Si hay una afectación, no es porque hoy sea Juan Francisco Sandoval el afectado, es que sí hay una afectación a la imagen del Ministerio Público.
Y eso es lo que se debe de defender a ultranza, porque el principio de unidad que caracteriza su actuación es algo esencial para darnos un cierto grado de certeza y tranquilidad a todos los ciudadanos. Gracias. Ahora, Pedro, quiero leer el pronunciamiento que hizo Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, y lo dice tal cual, lo quiero leer literal. Estados Unidos cuenta con Guatemala como socio en la lucha contra la corrupción. La fiscal general tiene el deber de perseguir las denuncias legítimas de corrupción a donde quiera que conduzca. Procese a los corruptos, no a los fiscales anticorrupción en la FECI. ¿Cómo podemos entender este mensaje? En la línea de lo que menciona Andy, estamos viendo que hay un deterioro de la imagen del Ministerio Público, que lo diga un alto funcionario, y hay que decirlo, esto no es de un legislador aislado en Estados Unidos, esta es una posición oficial del gobierno de Estados Unidos en cuanto que es un funcionario del Departamento de Estado. ¿Cómo interpretamos esto, Pedro? Mira, tiene muchas lecturas. Lo primero que hay que decir es que el gobierno de los Estados Unidos, o con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, se sacó a CICIG. Es que se nos ha olvidado. El gobierno de los Estados Unidos apoyó, coadyuvó y no confrontó la salida de CICIG. Entonces, ahora en un proceso electoral nos viene el secretario interino del Departamento de Estado a hacer ese pronunciamiento. Yo con ese pronunciamiento estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, hasta la última frase, que es cuando dice procesar a los delincuentes o a los corruptos y no a los fiscales. Obviamente yo tengo que imaginar la respuesta. ¿Quién le pasa el comunicado al señor secretario? Porque él no creo que lea Prensa Libre, el periódico, oiga con criterio o vea Razón de Estado. ¿Quién le pasa el comunicado? ¿Quién le dice a ese señor que el fiscal está siendo procesado por el Ministerio Público? Eso es equivocado y erróneo. Eso es falso. El Ministerio Público no está procesando ni persiguiendo al fiscal. Eso es equivocado. ¿Quién se lo escribe? ¿Quién se lo promueve? ¿Por qué él no se hace una autocrítica de por qué Estados Unidos no impidió la salida de CICIG? Que lo podía haber hecho, pero no lo hizo. Es más, coadyuvó a que ocurriera. Entonces yo creo que esto hay que contextualizarlo. Primero, en un momento político electoral. Segundo, en un momento coyuntural. Tercero, en alguien que le ha escrito al subsecretario la frase. Él no la puede escribir, por lo que he dicho, él no está pendiente de Guatemala, sino del mundo. Y cuarto, de una mala comprensión de las cosas y sobre todo de una falta de especificidad en el lenguaje. Creo que el Ministerio Público no persigue al fiscal Sandoval. Esa es mi convicción. Andy. Gracias. A contrario de lo expresado, mi parecer es que sí hay una suerte de mala gestión en el caso del fiscal, que deja abierta una gran cantidad de suspicacias referidas a la legitimidad de esa gestión. Y de esta mala gestión quiero remarcar, por favor. Me refiero a que, por ejemplo, no es la cantidad en este caso de esos procedimientos administrativos que Pedro trataba de explicarnos, que hay una gran cantidad, por supuesto que lo hay. Me llama poderosamente la atención, y habría que ver cada uno de estos, el hecho de que sean a veces por cuestiones más nimias como solicitudes de traslado de expedientes, que por lo habitual son vistas no de forma negativa y siempre y cuando tengan un sustento en la propia ley orgánica, como fue uno de los casos de un procedimiento administrativo que ahora le han abierto al fiscal en cuestión. Entonces, insisto, que vengan las cuestiones de fuera, por supuesto, estamos todos de acuerdo, Pedro lo ha dicho, lo digo yo, no debería de extrañarnos y es más, tampoco debería de dárseles mucho pie a este tipo de cuestiones más allá de las investigaciones necesarias para dirimirlas. Punto. A ver, Pedro, quiero retomar el tema del comunicado. Está bien, digamos, Estados Unidos podría decir
que de alguna forma avaló la salida de CICIG. Habría que ver el contexto, lo insostenible que resultaba ya, pero lo cierto es que es un gobierno, que es un país que ha apoyado muchísimo, no solamente en el corto plazo, sino desde hace muchas décadas, la institucionalidad de Guatemala. ¿En qué sentido? En apoyar, por ejemplo, al Ministerio de Gobernación, en la profesionalización de la Policía Nacional Civil, también ha invertido recursos en el mismo Ministerio Público. Digamos que es un actor importante en Centroamérica y nosotros somos un país que le generamos problemas con la cantidad de migrantes que enviamos a Estados Unidos todos los años, que es una vergüenza para el país, por cierto. Pero el hecho de que se pronuncien, el hecho de que en algún momento no haya resultado sostenible la CICIG, eso no quiere decir que ahora no se puedan pronunciar y que quieran seguir apoyando ese proceso de institucionalización en el país. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que quieran hacerlo. Estoy de acuerdo en que potencien la colaboración. De hecho, hasta donde yo tengo entendido, la mayor parte de agencias norteamericanas, FBI, CIA y otras, trabajan tanto con el Ministerio Público como con el Ministerio de Gobernación. Incluso hemos visto que trabajan de más, porque ayer una carta del congresista Menéndez habla de cómo el Homeland Security hasta apoyó con autobuses para sacar a migrantes, o sea, hasta trabajan de más. Por eso me da a mí la impresión de que el comunicado del subsecretario es correcto hasta esa última parte. Es decir, que el subsecretario diga que Estados Unidos apoya, que persiga la lucha contra la corrupción, eso me parece perfecto. La última parte es la que yo creo, la última frase, que alguien la escribió, que alguien la sugirió y que no se atiene a la realidad, que es la que crea la confrontación. Porque ese tuit, si no tuviera esa falsa de y deje de perseguir a los fiscales, si no tuviera eso, creo que nadie le habría prestado más atención que la propia. Es decir, ESMA no hubiera tenido ni éxito. Esa última frase es la que crea la confrontación. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Andy, tus conclusiones en 30 segundos. Bueno, pues que yo sí insto a que se investigue adecuadamente y que se trate de dar los apoyos que tiene necesidad el fiscal Sandoval. Es indispensable para transparentar la gestión del Ministerio Público y presentarlo como una sola entidad. Gracias. Pedro, tus conclusiones. Bueno, mis conclusiones son que hay que seguir peleando por la lucha contra la corrupción, hay que apoyar al Ministerio Público, hay que destacar la labor de la FESI y de otras fiscalías y no hay que dejarse llevar por muchas algarabías externas, sobre todo de países que están en procesos electorales y a saber el fondo de todo eso, aunque la sustancia siempre es buena. Luchemos contra la corrupción. Bueno, a ambos muchas gracias por sus comentarios. A usted en casa muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.